Experimento de la variante fisiológica del sexo y su función. Soy Isabel Velázquez, maestrante de orientación en sexología, y hoy les voy a explicar el experimento de la variante fisiológica del sexo y su función desarrollado por el doctor Fernando Bianco. En 1972, el doctor Fernando Bianco observó en la práctica de la sexología clínica que existía una inquietud sobre prácticas sexuales poco comunes consideradas como perversas, enfermas o patológicas. Así, en 1973, el doctor Bianco decidió desarrollar un método para resolver esta interrogante a través del desarrollo de un experimento donde convocó a personas voluntarias, varones y hembras, de distintos patrones sexuales, heterosexuales, homosexuales y bisexuales, a los cuales se les aplicó un estímulo por parte de un administrador varón y una administradora hembra con unos guantes de piel de conejo para aplicar el estímulo sexual. Las personas primero fueron vendadas y luego se le quitó la venda de los ojos para observar cómo era en ellos la respuesta sexual. Aquí tenemos un simulacro del experimento donde tenemos a una mujer heterosexual con los ojos vendados. Los dos administradores, el del sexo opuesto y el de su mismo sexo, le están aplicando un estímulo sexual a través del guante de piel de conejo. La participante tuvo una respuesta sexual ante los dos administradores, el administrador del sexo opuesto y la administradora de su mismo sexo, porque tenía los ojos vendados y no podía discriminar de parte de quién venía el estímulo sexual. Luego se le quitó la venda de los ojos y se volvió a observar su respuesta sexual. La participante heterosexual solamente tuvo una respuesta sexual con el administrador del sexo opuesto. El doctor Bianco hizo el experimento también con un participante homosexual, en este caso un varón homosexual con los ojos vendados. Ante la administración del estímulo sexual con el guante de piel de conejo por parte del administrador de su mismo sexo y la administradora del sexo opuesto, tuvo una respuesta sexual con los dos porque estaba vendado y no podía discriminar de parte de quién venía el estímulo. Al quitársele la venda, el participante solamente tuvo una respuesta sexual con el administrador de su propio sexo porque su patrón sexual es homosexual. Fernando Bianco también hizo el experimento con participantes bisexuales. Al estar con los ojos vendados, la participante o participante bisexual también sintió el estímulo sexual por parte de los dos administradores y reaccionó, tuvo una respuesta sexual ante los dos. Al quitársele la venda, la persona bisexual tuvo una respuesta sexual ante el administrador del estímulo de su propio sexo y del sexo opuesto, porque su patrón sexual es bisexual. Este experimento de la variante fisiológica del sexo y su función tuvo unos resultados que esclarecieron la respuesta sexual fisiológica humana y el poder de la discriminación de los estímulos. Estos resultados fueron presentados en 1974 en París, en el primer Congreso de Sexología Médica, y en 1974 en Buenos Aires, en el primer Congreso de Psiquiatría Biológica. A continuación, las conclusiones. Después de haber observado el experimento, ahora voy a proceder a explicarles la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función desarrollada por Fernando Bianco. El concepto es la cualidad de variabilidad del organismo que permite el funcionamiento del proceso del desarrollo del sexo y del proceso de la función sexual.
La aplicación de esta teoría tiene que ver con proveer un marco de explicación el cual contiene leyes, axiomas, principios y postulados que explican el sexo y la función sexual. En el experimento, Fernando Bianco pudo comprobar la hipótesis, que es que la respuesta sexual de un organismo en estado fisiológico que se encuentra en fase de no discriminación es función de la aplicación de una situación estímulo sexual sin importar su origen. Esto explica por qué las personas que se sometieron como voluntarias al experimento, las cuales estaban vendadas, siendo su patrón sexual heterosexual, homosexual o bisexual, respondían a cualquier tipo de estímulo sexual independientemente del administrador. El estímulo sexual es único, aplicable a las personas del mismo o del sexo opuesto. El ser biológico tiene la capacidad de emitir una respuesta sexual ante una situación estímulo sexual. Esta condición es intrínseca a la fisiología humana, es decir, es universal. La respuesta sexual ante un estímulo sexual del sexo opuesto es manifestación de un aprendizaje discriminativo, el cual tiene que ver con la experiencia, la cantidad de experiencias sexuales de diversa índole que haya tenido el individuo, y también a la influencia permanente de la sociocultura con sus conductas socialmente aceptadas y socialmente rechazadas. Y por otra parte, la homosexualidad demuestra lo universal de la relación estímulo sexual, respuesta sexual, que en este caso sería un estímulo sexual homosexual y una respuesta sexual homosexual, lo cual también es producto de este aprendizaje discriminativo. Dentro de la teoría de la variante fisiológica del sexo existe el postulado de la integración de la función sexual, el cual explica cómo el individuo adquiere un determinado patrón sexual. Siempre nos hemos preguntado cómo un individuo llega a ser homosexual o bisexual o simplemente a reafirmar su heterosexualidad, que es lo esperado por la sociocultura. Simplemente existe esta condición variante de la situación estímulo sexual, respuesta sexual, y existe también la condición del individuo de su capacidad de discriminar. Cuando estas dos cosas se unen, es como el individuo adquiere su patrón sexual. Ahora, existe el postulado del desarrollo sexual funcional, el cual explica cuándo se adquiere este patrón sexual. Como existe una interacción permanente entre fisiología y sociocultura desde que el individuo nace hasta que el individuo muere, el patrón sexual se puede adquirir en cualquiera de los periodos del desarrollo sexual funcional, siendo esto el periodo indiferenciado, el periodo de transición y el periodo diferenciado. El periodo indiferenciado es el que va desde el nacimiento hasta los 8, 10 a 14 años de edad. Decimos que es en la infancia, en la pubertad y en inicios de la adolescencia. Aquí la respuesta sexual es indiscriminada, la variante fisiológica se encuentra en su más plena expresión, y ante cualquier situación estímulo sexual va a haber una respuesta sexual, independientemente del administrador y del método. Puede ser a través de los juegos, de la autoexploración o simplemente de un ritual de limpieza llevado a cabo por el padre o la madre, que va a existir esta respuesta sexual ante una situación estímulo sexual. Ahora bien, en el periodo de transición, que es el que va desde los 8, 10 a 14 años hasta los 18 a 21 años de edad, el periodo de la juventud, donde existe la mayor experimentación de situaciones estímulos sexuales de diversa índole, heterosexuales, homosexuales, zoofílicas, fetichistas, etc. Aquí el individuo va a empezar su proceso de discriminación, a ver cuáles son esas situaciones estímulos sexuales que más le agradan. Sin embargo, lo esperado por la sociocultura es que este individuo tenga una relación heterosexual
con una persona de una edad contemporánea a la de él a una frecuencia dada, porque la relación heterosexual es la que está relacionada con la función de reproducción y con el matrimonio, que es lo socialmente esperado. Luego está el periodo diferenciado, que es el que va desde los 20-21 años hasta toda la vida del individuo, hasta su muerte, hasta que fallece, que aquí ya el individuo tiene un patrón de conducta sexual en el cual sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que le llama la atención y qué es lo que le excita. Sin embargo, en este periodo diferenciado no se extingue la variante fisiológica del sexo. Por el contrario, un individuo, por ejemplo, heterosexual puede tener alguna experiencia homosexual o al contrario y no hay ningún problema. Sin embargo, aquí ya hay discriminación de cuáles son los estímulos que le gustan. Ahora bien, ese patrón sexual que se va creando por el aprendizaje durante toda la vida tiene una operacionalización dentro de la función sexual. Y esto es muy importante sobre todo para el análisis de los pacientes. Se estudia de la siguiente manera: el sexo del individuo y la función sexual determinada por el administrador, que es la persona que administra la situación estímulo sexual, que puede ser un administrador heterosexual, homosexual, bisexual o el autoejercicio de la función sexual. Aquí tenemos el método, que es a través de la excitación de los sentidos, de los 5 sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Y también aquí en el método juegan un papel importante las fantasías sexuales y las evocaciones. La frecuencia, que tiene que ver con cada cuánto tiempo se activa esta situación estímulo sexual. Hay individuos de frecuencia alta, moderada y media, siendo la frecuencia alta cada 2 a 3 días, la frecuencia media de cada 5 a 10 días y la frecuencia baja de cada 10 días en adelante. Y el tipo de respuesta sexual, que tiene que ver con el ciclo de excitación, meseta y resolución, que en las mujeres tiene diferentes expresiones. Están las mujeres que son monoorgásmicas, las mujeres que son poliorgásmicas, que tienen 2 orgasmos, las mujeres que son multiorgásmicas, que tienen 3 o más orgasmos, y las mujeres que son tetánicas, que es un solo orgasmo pero de muy larga duración y mucha intensidad. En el caso del varón, simplemente se observa si el varón tiene una respuesta sexual adecuada, si tiene su orgasmo, si tiene su eyaculación y si no hay ningún problema en el ciclo de respuesta sexual, que está caracterizado por una fase de tumescencia, una fase de contractibilidad, que es la fase orgásmica, y una fase de resolución o de desentumescencia. Y luego tenemos el tiempo de respuesta sexual, que es el que está referido a cómo ese individuo aprecia que es su función sexual. Simplemente él va a decir: soy muy rápido, soy muy lento, o considero que mi tiempo está adecuado a mis expectativas dentro de la función sexual. Luego está este patrón sexual, y a través del experimento y de otros estudios de Fernando Bianco, como un estudio que hizo con 300 sujetos, él determinó que hay variabilidad en todos los elementos de la función sexual. ¿Qué quiere decir esto? Hay variabilidad de administrador, hay variabilidad de métodos, hay variabilidad de frecuencia, del ciclo de la respuesta y del tiempo de respuesta sexual. Esto sucede de un individuo a otro y también sucede dentro del mismo individuo bajo diferentes condiciones orgánicas, ambientales, de su trabajo, de su entorno o de cualquier variable que pueda afectar su función sexual. En la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función explica múltiples expresiones sexuales. Esto quiere decir que esta teoría explica tanto las relaciones entre hembras y varones que son heterosexuales, las relaciones homosexuales, las relaciones bisexuales, las relaciones transexuales, las relaciones de transexuales con hembras, las relaciones de transexuales con varones y las relaciones de hembras y varones que utilizan juguetes sexuales. Todo ese abanico de posibilidades dentro de la relación sexual o dentro del ejercicio de la función sexual lo explica la teoría de la variante fisiológica del sexo. Luego tenemos aquí la primera ley de Bianco, que quiere decir que a mayor discriminación, menor variabilidad. Esto es
lógico y también viene con respecto al experimento algo que se comprueba, porque si la persona como diría Alfred Kinsey, en la escala de homosexualidad, de heterosexualidad, es un heterosexual puro, no va a tener jamás una experiencia homosexual. Y viceversa, si es un homosexual puro, no va a tener variabilidad en ese patrón sexual. Ahora, hay personas que siendo heterosexuales u homosexuales tienen variabilidad porque no tienen tanta discriminación en los estímulos, ya sea a nivel del administrador o a nivel del método de aplicación. Fernando Bianco también expresa algunos principios dentro de la teoría de la variante, que son dar y recibir, sentir y no pensar, el principio de avance y retroceso para acoplar los tiempos durante el ejercicio de la función sexual, la técnica de señalamiento de cuáles son los estímulos que más le agradan a la persona y a la pareja, la observación de la respuesta sexual propia y de la respuesta sexual de la pareja. Y esta teoría también tiene dos axiomas, que es que la apariencia de la persona no indica su sexo, porque puede haber un transexual que luzca como una varón o una hembra, pero que mantenga la genitalia de su sexo de origen, y que toda situación estímulo sexual produce una respuesta sexual, como ya hemos venido reiterando. Esto es una verdad universal, esto es un axioma, esto está científicamente comprobado cuando no hay discriminación, pero ya cuando el sujeto ha pasado por un proceso de aprendizaje, de interacción de su fisiología con la sociocultura, el individuo ya tiene una discriminación y sabe cuáles son los estímulos que prefiere, a los cuales él reacciona. Ante esas situaciones de estímulos sexuales tiene una respuesta sexual. Este patrón sexual es importante aclarar que se da en el tiempo. No podemos hablar de un patrón sexual cuando no ha habido constancia, por lo menos en ese administrador que es la persona ante la cual el individuo funciona. Se toma en cuenta un parámetro de 25 años para decir que una persona es heterosexual, por ejemplo. Si estamos analizando un paciente que tiene menos de esa edad, hablamos de un patrón sexual en construcción. Sin embargo, ya cuando ha pasado un periodo de 5 años, donde el individuo expresa que su preferencia sexual o que su orientación sexual es heterosexual, homosexual o bisexual, o que tiene alguna fijación en unos específicos métodos, que es más gustativo, más táctil, más auditivo, más visual, podemos hablar de un patrón sexual. Pero el verdadero patrón sexual se da ya a los 25 años. Con respecto al patrón sexual, para dar un ejemplo de cómo esto se operacionaliza y se utiliza en la práctica con los pacientes, por ejemplo, podemos decir una mujer de 25 años cuya administrador de la función sexual es heterosexual, con un método gustativo, táctil, auditivo y visual, utiliza los 5 sentidos, con una frecuencia moderada, con un tipo de ciclo de la respuesta sexual multiorgásmico y con un tiempo de respuesta sexual satisfactorio para ella. O podemos hablar, por ejemplo, de un varón de 45 años, homosexual, auditivo y visual, con una frecuencia alta, con un tiempo de respuesta sexual satisfactorio, donde tiene su orgasmo y su eyaculación, y con un tipo de ciclo, y con un tiempo de respuesta sexual también satisfactorio. Entonces, así es que se utiliza este patrón sexual que viene de la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, desarrollada por Fernando Bianco para el estudio de la sexología. Gracias por tu atención.